Tenemos a tres superponentes de la dermapediátrica, son muy top todos. La doctora Isabel, que fue profesora mía en la universidad, la recuerdo con mucho cariño, que lleva la consulta de dermapediátrica de aquí del Hospital de Alicante, ahora doctor Balmis. Es profesora titular de la UMH desde hace tiempo, porque si fuiste mi profesora fue hace tiempo. Miembro del grupo de derma de la parte pediátrica de la Academia Española de Dermatología, implicada en un montón de proyectos relacionados también con la derma pediátrica. Y ella nos va a hablar en esta primera parte sobre mitos y errores en derma pediátrica. Lo hemos hecho así el horario un poco raro, de 1 hora y luego nos tomamos un descanso y luego seguimos, por cuadrar un poco el tema de que no hagan cortes rarunos, ¿vale? Pero ya os digo que nos adaptamos sin ningún problema. La segunda parte es Rosa Taberner, que ya le dije yo cuando la presenté, ¿sí? Ah, no, la dermatoscopia, perdón, cosas del directo. Yo a Pedro no lo conocía, llegamos a él a través de Pepe Serrano y bueno, nos lo súper recomendó también Isabel para hablar de dermatoscopia, que sé que es un tema ahí que hay gente que tiene dermatoscopios en la consulta, que no sabe muy bien cómo darles uso y tal, me parece muy interesante. Él es doctor en medicina, cum laude, trabaja en Tarragona, es responsable de derma de la Xarxa Sanitaria Santa Tecla de Tarragona, director de varias tesis doctorales, un montón de publicaciones nacionales, internacionales y muy buen orador, me parece. y luego finalmente sí, tenemos a Rosa. Rosa, si no conocéis su blog, os lo apuntáis ya, Dermapixel. O sea, ese es el blog de derma de cabecera. Cuando entréis a la consulta lo dejáis ahí, en una pestaña Dermapixel, porque cualquier cosa que tengáis de dudas es súper interesante porque además lo pone siempre a través de casos clínicos. Y vamos, ya os digo, lo que podáis tener, ahí lo tiene Rosa. Ella es responsable de dermatología, trabaja en el Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca. Bueno, su blog ha recibido muchísimos premios, yo lo sigo también desde 2013, 14, una cosa así. Es miembro del consejo, a ver si lo digo bien, de redacción de la revista Actas Dermosifiliográficas, ¿lo he dicho bien? Eso. Y bueno, sus casos clínicos para el día a día, que seguro que también nos van a aportar un montón. Así que nada, yo me callo ya. Empezamos con Isabel. Todo tuyo y un aplauso. En primer lugar, agradecer a la Pepa por invitarme a participar en esta reunión, especialmente a Aurora, y nada, agradeceros a todos vuestra asistencia. El tema que he elegido para hablar es mitos y errores en dermatología pediátrica. Espera que me aclare con todos los aparatos que llevo. Bueno, mitos porque, bueno, pues es un conjunto de creencias en las que la gente, pues, tiene muy definidas alrededor de algo y muchas veces los médicos también tenemos mitos y contribuimos a ellos. Errores porque todos nos hemos equivocado muchas veces, la equivocación nos ayuda a progresar y también aprendemos de los errores de los demás. Y no estoy hablando de errores garrafales que comprometan la vida del paciente, sino con errores del día a día. Muchas veces los errores son difíciles de descubrir, ¿vale? Entonces, pues yo lo que voy a hacer es, a partir de una serie de casos clínicos, más que, igual la charla la he titulado mitos y errores, pero igual también la podía haber titulado, pues yo qué sé, casos clínicos que la gente tiene ideas preconcebidas o no sé, frases que todo el mundo se piensa. Bueno, entonces he dividido en los que son más bien de tema diagnóstico y los que son de tema terapéutico. Y dentro de los que son de diagnósticos, pues bueno, pues vamos a hacer como un recorrido a través de diferentes zonas de la topografía corporal y luego pues algunas, digamos, a nivel morfológico. Empezando por el cuero cabelludo, pues bueno, pues viene alguien con escamas y dice, tengo escamas en el cuero cabelludo, pues tengo caspa. Pues efectivamente las escamas en la cabeza que se desprenden
pues en general esas finas partículas, por exceso de proliferación del epitelio del cuero cabelludo, pues son caspa, ¿no? Que son estas que, pues, que se ven en el pelo y también en la ropa, y que pueden obedecer a diferentes causas, que puede ser, pues a veces simplemente sequedad, pero la mayoría de veces es por la presencia de un pitirusporo en la malassezia, que contribuye a acelerar esta descamación del cuero cabelludo. Eso puede ser de una forma leve, pero muchas veces lo que vemos son estas formas acompañadas de inflamación en las zonas de la frente o de las cejas y que se corresponden con una dermatitis seborreica, pero que si es un poco más acentuada con escamas gruesas, pues nos tenemos que plantear que sea una psoriasis. Por tanto, estos serían un poco los escenarios que nos podríamos encontrar. Pero también la caspa la podemos encontrar en forma de estos anillos que se denominan cilindros peripilares. Son como unas vainas que se desplazan muy bien a través de todo del tallo del pelo y que no es más que una forma de caspa y que no produce ningún tipo de descamación en el cuero cabelludo. Y a veces si se acumulan muchas de estos anillos acompañados con más descamación, pues esto nos puede dar lugar a lo que denominamos la falsa tiña amiantácea, en la que pues vemos esta cantidad de grumos, de anillos y tal, que se pueden confundir fácilmente con una tiña, ¿vale? Y también, a su vez, estos cilindros los tendríamos que diferenciar de los piojos, que los diferenciamos sobre todo porque las liendres las vamos a ver adheridas al cuero cabelludo, no son desplazables y además se situarían habitualmente en la zona de la base del pelo, ¿no? Que es por donde tienen afinidad de localizarse. Otro tema que viene un paciente y dice: tengo un rodal sin pelo, tengo hongos. Bueno, pues hay otras situaciones, evidentemente. Es una situación habitual el que haya una zona alopécica con escamas y que se corresponda con una infección por hongos, una tiña capitis, ¿no? Entonces, esto lo reconoceremos pues, por la presencia de descamación, por la presencia de algún signo inflamatorio y porque el pelo, vemos que el cuero cabelludo no está sano. O sea, hay escamas, hay signo de tracción positivo que no es doloroso. Y esto, pues claro, lo tenemos que plantear, pero diferenciar a su vez de otras situaciones en que lo que vemos es un cuero cabelludo, que la piel está completamente sana, no puede ser en cualquier zona, también en la zona occipital, placas pequeñas, grandes, únicas, múltiples. Veremos estos pelos peládicos y estas zonas amarillentas que luego Pedro nos explicará mejor. Y esto se corresponde con una alopecia areata, que es otra causa de alopecia localizada. Más raro sería la alopecia por tracción, que suele ser por peinados de estos así muy tirantes, que producen un arrancamiento del pelo, que lo vemos así con estos pelos fragmentados y que normalmente lo vemos en una placa única y en zonas en las que se pueda corresponder con estas maniobras de tracción, como pueda ser la zona temporal. Una situación más rara es la alopecia triangular, que vemos una placa alopécica que recuerda un poco la alopecia areata, pero que quizás tiene una morfología más triangular, y en la que vemos un vello fino y que es como un vello incipiente, porque realmente esto es como una alteración congénita, pues casi de tipo nébico, en que vemos esta zona y esto no tiene tratamiento. Y otra situación sería la tricotilomanía, que el punto clave, pues esta forma irregular, con pelos cortados, zonas desflecadas y que correspondiendo sería una forma de maniobra de alopecia por tracción, pero en este caso por autoarrancamiento, muchas veces por algo compulsivo. Nos vamos a la cara. En la cara pues hay varias frases hechas que vienen con las situaciones clínicas, ¿no? Pues tengo una mancha blanca en la cara, tengo hongos, o mi hijo tiene una mancha blanca en la cara, tengo hongos. Bueno, pues sí, hay manchas blancas en la cara que son hongos. La pitiriasis versicolor, la situación más habitual, sobre todo en adolescentes, pues es verlo en la espalda, en el tórax, pero precisamente en niños no es raro verlos en la zona de la frente o de la zona, pues de la zona de las patillas,
y lo vemos con estas pequeñas áreas blanquecinas con descamación muy fina que a veces se pigmentan y que se corresponden con la presencia pues, también de la Malassezia furfur, que sobre todo entra en actividad pues, en la época de la adolescencia. Es un hongo que es saprófito y entonces, pues, bueno, pues una vez se ha tratado, pues, desaparece la infección, pero no la presencia del hongo que lo tenemos todos viviendo en nuestra piel. Pero hay otras manchas blancas que vemos en la cara de los niños, que son pues, por situaciones muchas veces porque ha habido otras inflamaciones, pues eczemas, dermatitis atópica, y que dejan una hipopigmentación posinflamatoria. Eso ocurre pues, después de una dermatitis irritativa peribucal, o ocurre en la pitiriasis alba, ¿no? Que son estas manchas blancas que vemos en la cara que son, digamos, una expresión menor de la dermatitis atópica y que a veces tienen una fina descamación rosada, pero muchas veces ni siquiera eso. Y no hay que confundirlo, que seguro que nadie lo confunde, con las alteraciones pigmentarias por alteraciones en mosaico, que puede ser por hipo o hiperpigmentación y que normalmente pues, se definen muy bien porque están siguiendo las líneas embrionarias de Blasco. Y tampoco lo vamos a confundir con otras alteraciones de la pigmentación, como es el vitíligo, en el que pues, vemos estas zonas de falta de pigmento, normalmente pues, de distribución más simétrica, con este blanco pues, que parece pues, la pared, en localización periocular, peribucal, y que en este caso sí que se debe a una alteración autoinmune en que se destruyen los melanocitos. Bueno, tenemos otro escenario que es un paciente que tenga la cara roja, ¿no? Pues una niña con la cara roja, pues lo primero que se piensa pues es en una lactante, es en un eczema. Pues sí, porque realmente la dermatitis atópica es la situación más habitual en la que vemos lesiones eczematosas que en los lactantes pues, se ven en zonas convexas, ¿no? En los niños más mayores pues, ya se ven más en las flexuras, y que se acompañan pues, de piel seca y de otros signos de picor, de malestar, etcétera, y que es la situación más habitual, pero no tenemos que confundirlo con... Hay que explorar bien a la paciente porque, por ejemplo, esta paciente que tiene estas lesiones que también parecen eczematosas, si las miramos con detalle vemos que en realidad se corresponden con zonas de dilataciones vasculares, con este reticulado que podemos apreciar y que, bueno, pues, gracias a estas lesiones y a otras, digamos, síntomas que presentaba la paciente, que tenía alteraciones óseas, digestivas y tal, pues se investigó entre las causas de poiquilodermia, que poiquilodermia es un poco esta combinación de lesiones telangiectasias con algunas lesiones hiperpigmentadas. Y bueno, pues esta niña se diagnosticó de un síndrome de Rodmund-Thompson, ¿no? Que es una genodermatosis en la que, pues, bueno, pues aparte de estas alteraciones, pues pueden tener alteraciones digestivas, esqueléticas, oftalmológicas y riesgo de osteosarcoma, ¿vale? Bueno, si el eritema facial lo vemos en una paciente que es una escolar, pues hay que fijarse pues, en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, esta niña de la izquierda, pues, que tiene estas lesiones rojizas en ambas mejillas, pues bueno, si ya la exploramos bien, vemos que además tiene estas lesiones también en los brazos de forma reticulada, también un poco pruriginosas, que se pueden acompañar o no de fiebre y que se corresponden con una quinta enfermedad, ¿vale? Sin embargo, esta otra niña que tiene estas lesiones en la cara, pero fijaros que también la tiene en el cuello, pues bueno, pues ahí con este aspecto así, con este borde activo y el componente eritemato-descamativo, pues aquí ya nos planteamos una tiña de la cara, ¿no? Que muchas veces las tiñas de la cara, como se confunden con eczema, se tratan con corticoides y entonces pues son lo que llamamos las tiñas incógnito, ¿vale? Este es otro ejemplo también en la nariz, que es un poco la misma situación. Bueno, otro tema que ocurre en la cara, pues un niño que viene con costras perinasales, ¿vale? Pues evidentemente la situación más habitual de un niño que viene con costras alrededor de la nariz, pues va a ser un impétigo, ¿no? Que es pues estas lesiones
con estas costras de color amarillento, melicéricas, pues que se extienden rápidamente alrededor de la boca, que se contagian en otros niños hermanos o niños del colegio que hay alrededor y que son por una infección pues estafilocócica, ¿no? Pues precisamente puede ser también un estreptococo, pero bueno, el estafilococo que vive en las fosas nasales, pues cuando entra en actividad, pues es uno de los principales responsables. Pero bueno, hay otras situaciones. Esta niña también tiene costras en la nariz y evidentemente el primer diagnóstico es que piensas y que todo el mundo pensaría es que tiene un impétigo y se trata con antibióticos, no va bien, no mejora. Bueno, pues hay que explorar a los pacientes. Esta niña tenía estas lesiones en la zona inguinal, estas lesiones ampollosas, algunas con un aspecto un poco arrosariado. Bueno, pues esto se corresponde con una enfermedad autoinmune, una enfermedad ampollosa autoinmune que es similar al pemfigoide, que es la enfermedad ampollosa crónica infantil en la que se deposita IgA pues, a nivel de la zona de la membrana basal, se diagnostica por biopsia e inmunofluorescencia y se trata con sulfonas, ¿vale? Esta paciente pues nada, sigue tratamiento y está perfecta. Y esta situación pues, es de un lactante de pocos meses que bueno, pues, ingresa por un cuadro de diarrea y con estas lesiones costrosas alrededor de la zona de la boca y de toda la cara. Bueno, pues en este caso pues, se plantea que hay una situación pues, de malestar, de diarrea y tal. Pues se planteó que pudiéramos estar ante un cuadro metabólico con déficit de algún elemento, ¿no? Concretamente se pensó que podría tratarse de un déficit de zinc, ¿no? Que sería un cuadro de acrodermatitis enteropática y efectivamente pues aunque la acrodermatitis enteropática, que es la malabsorción por zinc, pues hay unos cuadros que son de causa genética, hay otros que son por déficit de zinc adquirido o bien por alimentación artificial o por déficit en la leche materna, que fue el caso de este paciente que corrigiendo pues, este tipo de alimentación pues, se resolvió favorablemente, ¿vale? Bueno, pues pasamos a la lengua. Pues las lesiones, un niño tiene lesiones en la lengua, pues ya son hongos, son cándidas. Bueno, pues siempre hay estas ideas porque son las situaciones más habituales, ¿no? Pues el Muget, ¿no? Que es la candidiasis oral, que es esta forma de candidiasis pseudomembranosa con estas placas adheridas, blanquecinas, pues es la situación más habitual de candidiasis en los lactantes, en los niños. Pero a veces vemos lesiones blanquecinas combinadas con lesiones no tan blanquecinas, sino con zonas de depapilación, que es lo que llamamos la lengua geográfica. La lengua geográfica, pues por decirlo, pues es una combinación de zonas un poco de descamación con zonas de depapilación y que puede venir aislado o asociado con otras patologías, pues como la atopia, psoriasis, etcétera. Realmente pues no tiene mucha importancia. Y si a lo que nos encontramos es una depapilación completa de la lengua, pues puede ser el primer signo que nos encontremos ante pues, una escarlatina, ¿no? Que es esta lengua en fresa que luego va a acompañar a los otros signos de esta infección estreptocócica. Bueno, en el abdomen vamos a ver el ombligo, ¿no? En el ombligo la mayoría de nódulos umbilicales que nos vamos a plantear pues, se van a corresponder al granuloma umbilical, ¿no? Vemos que hay otras situaciones, pues puede haber una hernia, puede haber, pues esto es lo más habitual, ¿no? Un nódulo umbilical en que pues, está este tejido de granulación que se corresponde pues, con la cicatriz de la caída del cordón umbilical y que esto se trata con nitrato de plata y ya está. Pero si esto es persistente, ya todos sabéis que hay que plantearse la persistencia o bien de un conducto onfalomesentérico o una persistencia del uraco, como este caso, que era una persistencia del uraco. Esto hay que hacer una ecografía para poder diagnosticarlo y ya pues, mandarlo a cirugía porque esto es de tratamiento quirúrgico. Bueno, en la siguiente zona que vamos a ver, que es la región perianal y genital, pues lesiones excrescentes en la zona del periné, condilomas. Bueno, pues sí, pueden ser condilomas. Los condilomas, pues que son estas lesiones por el virus del papiloma humano que
Claro, pues lesiones que pueden ser como las anteriores, que son múltiples y muy cerca de la zona del orificio anal, o más dispersas, pues bueno, pueden corresponder a esta infección y hay que considerar diversas vías de transmisión. Si son niños muy pequeños, pues la vía de transmisión, pues muchas veces la vía de transmisión vertical a través del parto, porque tenga la madre, pues también puede ser por algún cuidador que transmita pues lesiones de virus de la piel, ¿no?, de las manos, o también hay que descartar una infección de transmisión sexual. Es un tema un poco complicado porque es muy difícil de demostrar, pero son las situaciones que hay que contemplar. Pero a veces hay lesiones que no son verrugas, sino que son lesiones pseudoverrucosas, ¿no? En este caso, pues, o en otros, pues son lesiones pseudoverrucosas que se asocian a lesiones que producen humedad, como puede ser una incontinencia, alguna anomalía o alguna colostomía. Entonces, esta fricción continua con los pañales o con el rascado o con algún dispositivo que pueda haber, pues producen estas lesiones que son como verrugas, pero que realmente son las pápulas pseudoverrucosas asociadas a estas situaciones. A veces lo que nos encontramos es una lesión única, que es una lesión como verrucosa única. Entonces, pues esto es lo que se llama la protusión media piramidal, que en realidad es como un repliegue mucoso bastante acentuado, que es asintomático, se ha asociado con cosas, con el que es el líquen esclerotrófico, con otras patologías, pero realmente muchas veces puede estar en solitario. Y también hay este pólipo, lesión excrescente, que nos encontramos al lado de las fisuras, que se llama el pólipo perianal y que se asocia a fisuras anales, y que esto, pues, los cirujanos infantiles pues lo ven con frecuencia, y es un cuadro también reactivo a esta lesión, a esta fisura. Bueno, si nos vamos a la zona de la ingle y del periné, pues también lo más frecuente es que nos encontremos con una dermatitis del pañal, pero hay otras lesiones que no son dermatitis del pañal. La dermatitis del pañal se va a caracterizar por este eritema un poco exudativo en las zonas sobre todo convexas, donde entran en contacto pues, con la orina, con el roce del pañal y que bueno, pues sobre todo que respetan bastante los pliegues. Si ya no respetan tanto los pliegues, que vemos que ya hay lesiones en el pliegue inguinal y encima nos vemos este collarete descamativo en la periferia con estas lesiones pustulosas en la periferia, pues bueno, pues entonces ya nos plantearemos que además de que pueda haber un componente irritativo, pues hay una infección por cándidas que puede ser sobreañadida a esta dermatitis del pañal. Pero en ocasiones vemos en la zona del pañal una zona eritematosa difusa, dolorosa, que el niño se encuentra sensible y como que empieza a tener un estado febril, pues puede ser el primer signo que nos avise de que va a aparecer un cuadro de una dermatitis, un síndrome de la piel escaldada estafilocócica. Luego enseguida vamos a ver otros signos, vamos a ver pues, las lesiones costrosas típicas en la zona pues, peribucal o en los ojos o en otras localizaciones, que son digamos, como una forma de impétigo, de infección estafilocócica en la que ha habido una toxina que es la responsable de este eritema, pero que puede ser el signo de alarma que nos lleve a ese diagnóstico. Y cuidado también si vemos unas lesiones como de aspecto eczematoso en forma de pequeñas pápulas en los pliegues que son persistentes, que lo tratas como una dermatitis de pañal siempre al principio, candidiasis y tal, porque puede ser el signo de una histiocitosis. Una histiocitosis de células de Langerhans, cuando se manifiesta en la piel, puede ser muy sutil, con estas lesiones en las ingles, a veces pequeñas pápulas costrosas en el cuero cabelludo, en las axilas, y bueno, pues es el primer signo de un cuadro en la que puede haber afectación orgánica de órganos que son de alto riesgo, como la afectación de la pituitaria o del hueso, del pulmón, del hígado, etc.
También a veces las dermatitis irritativas de la zona del pañal no las vemos tanto en forma de eritema exudativo, sino en forma de estas lesiones ulceradas superficiales un poco en espejo, ¿no? por el contacto de una superficie con la otra, ¿no? que dan estas lesiones erosivas superficiales, pero que no tenemos que confundir, hay que fijarse bien en la lesión elemental. Pues en este caso pues había una lesión previa de aspecto rosado, un poco en fresa. Bueno, pues esto es un hemangioma infantil que se ha ulcerado, o sea, cuando lo veáis que sea una lesión única, pues hay que considerar este diagnóstico. Y si vemos esta lesión en la zona perianal, también hay que pensar en el diagnóstico de la anitis streptocócica, ¿no? Que aparece en forma de este eritema exudativo, con escozor, con dolor y que bueno, pues que se trata con antibióticos. Si nos vamos a los pies, a las manos, a los pies, a las uñas, pues también hay, bueno, pues un niño tiene escamas en los pies, tiene hongos. Es la idea, tiene hongos. Pues sí, puede tener hongos, ¿no? El pie de atleta es una situación muy frecuente que la vemos por estas lesiones descamativas normalmente a nivel interdigital, sobre todo entre el cuarto y quinto dedo, pero también pues, en la base de los dedos, ¿no? Entonces, pues sí, esto es un pie de atleta debido a hongos dermatofitos que afecta a estos pliegues, pero hay otras situaciones. Aquí, por ejemplo, es un paciente que vemos que tiene también no tanto los pliegues, sino los pulpejos de muchos dedos, también un poco la planta del pie. Pues esto es otra situación muy frecuente que vemos, que es la dermatitis plantar juvenil, que es una forma de dermatitis irritativa que ocurre sobre todo en niños que tienen una dermatitis atópica, ¿no? Pero también, y sobre todo en adolescentes, lo que nos vamos a encontrar en otras ocasiones es que tienen estas lesiones en la planta del pie que son, digamos, como pequeños agujeritos, ¿no? Como si hubiera pasado un ratón y lo hubiera mordido, y esto se acompaña de humedad, de hiperhidrosis, y esto es una infección bacteriana por una corinebacteria, que es la queratolisis punteada, que en este caso pues hay que corregir la humedad, la sudoración y tratamiento con antibióticos. En las uñas, pues también la idea es que cualquier cosa que haya en las uñas, que están un poco feas, un poco rasposas, tal, son hongos. Pues, bueno, pues a veces hay otras circunstancias, como que veamos estas uñas deslustradas, rasposas, sin brillo en todas las uñas de las manos, de los pies, que es lo que se llamaba el síndrome de las 20 uñas, pero que pueden ser 20, 14, 12, o sea, bastantes uñas, y que es digamos, como una distrofia ungueal adquirida, que este signo que vemos de aspereza de las uñas se llama traquioniquia, y que a veces se asocia a algunas patologías dermatológicas como el líquen plano, como la alopecia areata, pero a veces solo aparece esta afectación ungueal y que muchas veces se autolimita en la adolescencia. Si lo vemos solamente en una mano, pues bueno, pensar también en la posibilidad de que el niño se esté mordiendo las uñas, ¿no? Porque la onicofagia es una situación pues, que puede dar lugar a esta onicolisis distal, ¿no? Que normalmente pues, es unilateral pues, en la mano que más suele utilizar el niño. Y otra situación de distrofia ungueal que vemos en los niños es la desviación congénita de la primera uña, ¿no? Que fijaros que el eje digamos, de la falange va por un sitio y el eje de la uña va por otro. Esto crea como una especie de desequilibrio entre el tejido de la piel y la uña y hace que se clave con más facilidad. Y si vemos estas uñas que parece que tienen una onicolisis adquirida y que afecta a alguna de las uñas y que la uña parece que se va a caer, pero el resto de las uñas están sanas, pues ahí interrogar, esto también ya lo sabéis todos, que puede ser el signo tardío de la enfermedad mano-pie-boca, ¿no? Que, pues, nada, que es como muy lucido cuando lo diagnosticas. Bueno, si nos vamos ya a las lesiones que tienen disposiciones un poco especiales,
Pues también, un niño tiene algo que tiene forma de líneas en la piel, pues ya está, tiene un herpes. Bueno, pues hay muchas otras situaciones, ¿no? Porque sí, efectivamente, un niño puede tener un herpes zóster, no es muy habitual y menos con la vacunación, pero a veces puede ocurrir una reactivación del virus de la varicela zóster en forma pues, de estas lesiones siguiendo los dermatomos con este trayecto metamérico, ¿vale? Pues esto sería la situación en que realmente es un herpes, pero de manera más frecuente vamos a encontrarnos con esta situación. Sobre todo hay que fijarse en las lesiones elementales, que aquí no son vesículas, sino que son pápulas eritematosas, ligeramente descamativas, como veis ahí en el brazo, que enseguida pues, desaparece el eritema y a lo mejor vemos las lesiones más blanquecinas, con un poco de descamación, y que luego van a dejar una hipopigmentación que tarda un tiempo en desaparecer. Fijaros también que las lesiones, aparte de la lesión elemental, que es diferente al herpes, la distribución tampoco sigue una metámera, sino que sigue las líneas de Blasco. Entonces, esto es lo que se llama un lichen striatus, ¿no? un cuadro inflamatorio eritemato-descamativo, en la que digamos que la inflamación sigue estas líneas, digamos, de mayor debilidad o que son las líneas de Blasco y que, bueno, pues que es una situación que se ve en los niños. También siguiendo las líneas de Blasco, pero que ya no sería una patología adquirida, sino que ya lo veríamos desde que el niño es pequeño, es un nebus epidérmico, ¿no? Que son unas lesiones pues, que son ligeramente, a veces más pigmentadas, a veces más rosadas, y que pues, son un trastorno nébico que se llama nebus epidérmico y que también sigue estas líneas de Blasco con estas lesiones que en este caso son papuloverrucosas. Y otras lesiones lineales, esto menos habitual, pero puede ser una infección por un parásito, un anquilostoma, que pues, normalmente pues, que está que viene de animales que pueden haber hecho sus deposiciones en la tierra y que entonces pues, puede contagiar a los niños y dar estas lesiones en forma lineal. Normalmente se caracterizan pues, porque son pruriginosas, adquiridas y normalmente pues, en zonas acrales. Y ya como última lesión lineal pues, podríamos ver estas lesiones que también son adquiridas, que aparecen, pues, contienen como unas rayas, ¿no? Con algunas ampollas, algunas vesículas, y que aquí pues, lo importante es la historia clínica, pues, porque es el roce con una planta, ¿no? Pues, que pueden ser las higueras o pueden ser algunas hiedras, y que son la combinación del roce de la planta con la exposición al sol, que es lo que se llama la dermatitis de los prados, una fitofotodermatitis, ¿no? Que aparece en zonas expuestas siguiendo pues, la zona que ha sido rozada por la planta. Bueno, también si vemos unas lesiones redondas, pues ya está, son hongos. Los hongos tienen un gran protagonismo en todo el ideario diagnóstico de todos los pacientes. Sí que a veces son hongos, pero bueno, hay a veces que vemos evidentemente pues estas lesiones redondeadas con este collarete descamativo que se propaga periféricamente de modo centrífugo. Pues sí, esta situación son hongos, es el herpes cercinado, Tinea capitis, con bueno, pues nos tiene que cuadrar tanto la lesión elemental como la epidemiología, como pues, el intentar identificar con pruebas pues, microbiológicas, tanto por examen directo como por cultivo, la presencia de estos hongos. Pero también hay lesiones redondas que no son hongos, el impétigo, ¿no? Que lo hemos visto antes en forma de esas lesiones costrosas peribucales, pues a veces se comporta o tiene otras formas de presentación en forma de estas placas pues, de aspecto un poco no tan exudativo, más secas, y que bueno, pues también hay que mirarlo bien, porque si nos fijamos pues las lesiones no son descamativas, sino que la periferia lo que tiene son lesiones costrosas que remedan esa costra melicérica que habíamos dicho antes. Pero hay otras lesiones redondas que no tienen ni descamación, ni tienen costra, ¿no? Que son lesiones que forman estos anillos que pues en los niños donde lo vemos sobre todo más es en las manos, en los pies, en las rodillas. Son lesiones eritemato-edematosas en su periferia, el centro no está tan afectado,
pues esos son los que se llaman granulomas anulares, ¿no? Son, digamos, una patología inflamatoria de una etiología poco clara, en la que pues, vemos estas lesiones que pueden tener un carácter progresivo, son difíciles de tratar, a veces con corticoides tópicos mejoran, la mayoría son asintomáticas y acaban desapareciendo con el tiempo. En personas adultas, por ejemplo, pueden tener asociaciones con diabetes y tal, pero en niños normalmente se resuelven. Y también redondas pueden ser las lesiones de la psoriasis sobre todo, la psoriasis en placas o la psoriasis en gotas, con estas lesiones eritematodescamativas, que las vamos a identificar porque las placas son gruesas, tienen una descamación muy blanca, muy característica y suelen estar diseminadas, y también encontraremos otros signos como la descamación en el cuero cabelludo que hemos visto anteriormente, o afectación ungueal, o etcétera. Y menos redondo, pero un poco ovalado, lo vamos a ver también en la pitiriasis rosada, ¿no? que bueno, pues tienen esta distribución, las lesiones en forma de árbol de Navidad, que normalmente intentaremos buscar la primera lesión, que es la placa heráldica, a veces no la encontramos, pero bueno, sabemos que esto es una situación frecuente en niños, que es un cuadro autolimitado que en unas semanas se va a resolver. Y bueno, otra cosa, el niño, y más ahora con la situación epidémica que hay de escabiosis, pues una erupción, un niño viene con una erupción pruriginosa, pues es una sarna ya por defecto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una situación que es real y es quizás lo que vemos más a menudo, ¿no? Junto con la dermatitis atópica, que también es una situación que da mucho picor, ¿no? Pues por ejemplo este caso, que es un lactante, pues evidentemente pues es un cuadro muy pruriginoso, con rascado, en niños muy pequeñitos, sobre todo pues muy frecuente ver estas lesiones palmoplantares, aunque en niños pequeños tampoco es raro ver que tengan afectación en el polo cefálico, no tanto en los más mayores, ¿no? Entonces, pues sí, hay que pensar en una escabiosis. El niño a lo mejor no va a ser capaz de expresar su picor como un niño mayor, ¿no? En un niño pequeño pues lo veremos irritable, pero sí, a veces sí que vemos cómo se rascan, y tenemos que buscar los signos en los convivientes y bueno, y sobre todo aquí lo que hay que hacer es el tratamiento familiar y comprobar pues que el tratamiento se hace bien hecho y que hay un tratamiento familiar y un seguimiento epidemiológico. Pero bueno, en este caso es otro niño, en este caso es un niño un poquito más mayor. Este niño lo trajeron de un centro de acogida porque tenía estas lesiones muy pruriginosas. En el centro pues había habido justo una epidemia de sarna, entonces pues los cuidadores estaban muy preocupados porque el niño había hecho el tratamiento y ya, bueno, como estaban como muy desesperados, no sabían qué hacer, y entonces pues nos trajeron estos puntos negros que habían encontrado en la cama, pensando que esto era la sarna, ¿no? Y entonces pues no, estos son picaduras de chinche, ¿no? Una situación que no es tan frecuente, pero que también hay que considerar. Los chinches se encuentran en muchos sitios, en los hoteles, los viajeros las transportan muchas veces con sus maletas, se encuentran en los rodapiés, detrás de los muebles. Bueno, y entonces clínicamente son como picaduras, lo que pasa es que son súper extensas, muy pruriginosas, se distribuyen como todas las picaduras, ¿no? Agrupadas en hileras y tal. Y bueno, pues hay que intentar eliminarlos, ¿no? Para que no se propague esta infección. Como picadura, pues hay que tratarlo como cualquier picadura, ¿no? Con corticoides tópicos, antihistamínicos, etc. Bueno, y si nos vamos al tema de tratamiento, pues vamos a ver algunos escenarios, ¿no? Pues en relación a varias patologías, infección, acné, nevus, etc. Bueno, pues uno de los mitos, ¿no? Que está bastante extendido es que el moluscum contagioso no hay que tratarlo. Bueno, esto es un tema controvertido, ¿no? De hecho, es objeto de publicaciones. El moluscum contagioso, tratar o no tratar. Están los que están a favor, los que están en contra, ¿no? Entonces, podéis posicionaros en el lado que queráis. Entonces,
un poco depende de la situación, ¿no? El tema del moluscum es que, claro, entre que desaparece, porque acabará desapareciendo, pero entre que desaparece, pues por el camino ya ha contagiado a no sé cuántos niños, y el niño, sobre todo si es un niño atópico, pues se lo ha extendido. Entonces, pues puede resultar muy incómodo estar con el moluscum. Hay varios tratamientos que se pueden hacer. Uno es el más efectivo, desde luego, es el curetaje, pero claro, tiene el inconveniente de que es un poco traumático, ¿no? Pues en ese caso pues es recomendable a lo mejor aplicar la crema anestésica, el EMNA, como veis aquí, pues cubriéndolo con un film. Esto provoca una zona de anestesia y entonces puedes hacer el curetaje bastante tranquilamente. Pero también puedes utilizar pues algunos productos tópicos. Pero bueno, evidentemente es un tema de debate y un poco, pues yo creo que sobre todo si es en niños atópicos sí que vale la pena tratar, porque si no se va a autoperpetuar y se va a extender de manera bastante fácil. La crioterapia, a no ser que sea una lesión única, yo no lo veo muy recomendable porque suele dejar bastante marca. Creo que ahí tenemos estas otras opciones. Otro mito, las verrugas se curan. Bueno, pues sí, se curan solas, y la verdad es que las verrugas, pues todo lo que me digáis, pues me lo voy a creer, porque todo es posible con las verrugas, ¿no? Pero hay diversas opciones de tratamiento, no hay ninguna que se pueda decir que sea fantástica, ¿no? Tenemos estos están producidas por diferentes serotipos de virus del papiloma humano. No hay ningún tratamiento específico para tratar el virus, ¿no? Pasa igual que como pasa con el moluscum, ¿no? Entonces tenemos que basarnos en métodos que sean destructivos, ¿no? Que pueden ser desde de los diferentes productos que hay antiverrugas. Aquí lo tenéis, ¿no? El ácido salicílico, la crioterapia, el nitrógeno. Bueno, pues ahí también hay diferentes opciones y bueno, pues ya un poco dependiendo del caso lo vamos a utilizar, ¿no? Unas tienen más evidencia que otras, pero como veis las terapias son muchas, ¿no? Pues también está el 5-fluoracilo, está la hipertermia local, las cintas adhesivas y bueno, hay muchísimas. Bueno, otro tema que conviene aclarar es que los hongos de la cabeza se tratan con champús. No, los hongos de la cabeza hay que tratarlos con tratamiento sistémico. No van a mejorar, o pueden mejorar aparentemente, pero no hay que tratarlos ni con champús solo ni con cremas tópicas. Hay que tratarlos con antifúngicos orales. Cuando hay una zona comprometida de pelo, lo mismo pasaría con las uñas, pues hay que tratarlos con tratamiento sistémico. Luego, todos los hongos se contagian. Bueno, ya hemos visto que hay hongos, como es este caso, que es el de la Pityriasis versicolor, que está producida por hongos que no son hongos dermatofitos, sino que son hongos saprófitos, son hongos que viven en nuestra piel. Todos tenemos hongos y muchos más bichos, pero quiero decir, estos hongos entran en actividad bueno, pues por circunstancias, pues alteraciones en la temperatura, pues alteraciones pues sobre todo en la adolescencia, ¿no? En que empieza una actividad hormonal. Entonces, pues bueno, pues estos hongos son hongos del propio individuo que han entrado en actividad por diferentes circunstancias y no son hongos contagiosos, ¿no? Ni los ha cogido el paciente en la playa ni en la piscina, sino que los tiene él solito. Bueno, una situación en la que hay muchísimos mitos es en el acné. En el acné, pues bueno, hay mitos para todos los gustos, de todo, de diagnóstico, de tratamiento, de manejo, que si te lavas mucho que se desaparece, que si no hay que tocar los granos, que si el sol, que si el chocolate, que si la isotretinoína es muy fuerte. Bueno, vamos a ver un par de ellos. Pues el acné mejora con el sol, eso es un auténtico mito, ¿no? En verano el sol no pasa nada porque ya me voy a la playa y se me cura. Bueno, pues quizás en verano pues lo pueden mascarar momentáneamente, igual con el bronceado pues queda un poco todo más disimulado, aparentemente pues puede ser, la piel se nota menos, pero no va a mejorar. O sea, el acné, pues el sol no es uno de los tratamientos, por lo menos que esté contrastado, ¿no? Otro mito, el acné empeora con el chocolate. No me extraña que sea un mito porque es que hay mucha literatura al respecto, ¿no? Entonces, sobre todo, no solamente el papel del chocolate, ¿no? Sino de la dieta en general. O sea,
Siempre es clásico que vienen los pacientes con acné y ya previamente las madres ya les han quitado de la dieta, les han quitado el chocolate, algunas les quitan la leche, otras se les quitan, no sé, depende de lo que consideran oportuno, les quitan, ¿no? Entonces, sí que hay varios trabajos que parece que el acné puede empeorar cuando hay un índice glucémico alto, ¿no? Cuando sobre todo se utilizan alimentos con un alto índice glucémico, sí que puede influir. Sobre todo pues, alimentos ricos en azúcares libres. No tanto con el chocolate negro, aunque también hay alguna publicación que ha salido, pues esta tiene algunos años, 5 o 6 años, que sí que dijeron que empeoraba con el chocolate negro, pero luego ya enseguida salió otra publicación que lo desmentía, o sea que no es un tema que está bastante por contrastar. Y luego lo mismo ocurre con los lácteos. Hay algunas publicaciones pues, que han intentado demostrarlo, pero no es un tema que esté totalmente claro. Eso es todavía un tema un poco controvertido y tampoco yo creo que dar una recomendación de una dieta sana pues puede ser una buena recomendación, ¿no? sin meterse en restricciones dietéticas que tampoco están muy demostradas, ¿no? Porque en la patogenia del acné intervienen muchas otras cosas, ¿no? de la colonización por el Propionibacterium, la alteración del folículo pelosebáceo. Hay otros factores que tienen más importancia. Bueno, otro tema. Es que no le vamos a dar el Roacutan, la isotretinoína, porque es muy fuerte. Es que, ¿qué quiere decir fuerte? Es que yo lo hablo de fuerte, flojos, no lo entiendo. Entonces, es muy fuerte, ¿no? Pues es un medicamento que tiene sus indicaciones. Es un medicamento que ya lleva una gran trayectoria, que es altamente seguro, eficaz, y bueno, pues hay que hacer las cosas bien hechas. Pues hay que hacer un control analítico previo para ver el perfil hepático, los lípidos, controlar el tema del embarazo en las chicas y realmente lo que más molesta de la isotretinoína no son estas cosas que podríamos decir que son las más importantes, sino que pues queda mucha sequedad, ¿no? Que hay que controlar la sequedad de los labios, la sequedad de los ojos, pues como que la piel está más sensible y bueno, pues es muy fácil de controlar con las medidas que tenemos disponibles. Y luego ya sobre los lunares también hay una serie de mitos, ¿no? Relativos a los lunares, ¿no? También es un tema que da mucho de sí, ¿no? El tema de los lunares. Pues que los lunares con pelos, que los lunares hay que quitarlos porque tienen pelos. Pues eso es que los lunares con pelos son malos, ¿no? En realidad la mayoría de lunares que tienen pelos pues suelen ser nebus melanocíticos compuestos, intradérmicos, muchas veces no tienen por qué ser malos, o sea, el pelo en sí no tiene ninguna particularidad, todo dependerá del resto de características que tenga el lunar, ¿no? Bueno, pues se pueden incluso quitar los pelos, no pasa nada, puedes traumatizar un poco el lunar, pero eso no quiere decir que por el hecho de quitar los pelos el lunar se vaya a malignizar, ¿no? Que es otro de los tópicos, ¿no? Que si quitas un lunar con pelo o lo malignizas, se puede malignizar. Puedes alterarlo, inflamarlo, a lo mejor puedes crear algún tipo de reacción local en su interior, pero tanto como para inducir un cáncer de piel, creo que no. Bueno, otro tema es que los lunares en los pies, por el hecho de ser en los pies, son peligrosos. Pues no, por el hecho de ser en los pies no son peligrosos. Todo dependerá de qué patrón tengan, ¿no? Si es un lunar pues que tiene un patrón de benignidad, como puede ser no quiero meterme en esto que luego hablará Pedro, el patrón del surco, un patrón digamos en celosía, pues no hay ningún problema. Si tiene un patrón de la cresta, pues entonces pues ya tenemos que llevar más cuidado, pero no por el hecho de ser un lunar en el pie. Cuidado con los lunares en los pies, porque a veces no son lunares, ¿no? Que está el talón negro, y a veces también pasa en las uñas, que te consultan, es que le ha salido de repente, y entonces seguro que es malo porque le ha salido de repente. Pues son lesiones traumáticas, sobre todo ocurren en adolescentes por hacer algún tipo de deporte, ¿no? Y entonces se traumatizan, tienen una hemorragia debajo de la capa córnea, que la capa córnea es gruesa, cuesta de eliminar y entonces pues aparece esta lesión pigmentada que es muy fácil de ver porque rascas la capa córnea y curas la lesión.
Los lunares, no hay problema, te dicen las madres, porque es que yo le pongo mucho protector encima de los lunares. Entonces, como que ya está, no es así. La piel hay que protegerla en general, no hay que utilizar fotoprotección en general. Los lunares como parte de la piel, a lo mejor precisamente los lunares ya tienen más pigmento y están más protegidos, ¿no? Pero no es que los lunares hay que protegerlos especialmente, es la piel lo que hay que proteger. Y luego, en cuanto a la dermatitis atópica, pues los clásicos mitos. Es que los corticoides, no le quiero dar corticoides porque los corticoides son malos. La corticofobia está a la orden del día y no hay que contribuir a ella, sino que lo que hay que hacer es pues, darla con justificación. Los corticoides son necesarios y en un brote de dermatitis atópica son absolutamente imprescindibles y no pasa nada. Hay que darlo cuando hace falta y el tiempo que hace falta. Y los antihistamínicos no son lo ideal, es decir, no es el tratamiento ideal, pero muchas veces vienen bien para ayudar a controlar el picor y no pasa nada si se toman un tiempo determinado. Bueno, ya finalmente, llegando al final de la charla, os voy a presentar un caso clínico precisamente de un error, ¿no? De un error, que es un niño de 3 años que tiene una dermatitis atópica, que tiene muchos brotes de vez en cuando, ¿no? Y normalmente la familia los iba controlando, no era una dermatitis bastante que se descontrolara mucho. Entonces tuvo un empeoramiento muy brusco y ingresó en el hospital. Ingresó porque tenía toda la piel afectada con estas lesiones que veis, pues casi que eritrodérmico, con todos los pliegues muy marcados en toda la zona del tronco, de las extremidades. Fijaros cómo tenía la piel, estaba como no sé, casi como quemado, pero ya empezaba a llamar la atención que había alguna zona respetada, como los pliegues, y también, curiosamente, la zona del pañal. Entonces, pues el niño estuvo ingresado. Se planteó un diagnóstico diferencial en aquel momento, que el niño pues se llevó varias pruebas, se llevó analíticas, se llevó biopsia, cultivos, tal, porque se plantearon varias opciones y se planteó claro, por el hecho de que pareciera como que estuviera quemado, pues se planteó, pues aparte de la escaldadura estafilocócica, la necrolisis epidérmica y tal, se planteó bastante insistentemente el hecho de que pudiera haber algún tipo de irritación, pero claro, no había ningún antecedente, entonces no sabíamos muy bien cómo interpretarlo. Y las pruebas, pues el niño estaba muy bien, las pruebas no salió nada definitivo, hasta que finalmente la historia clínica, digamos, muy dirigida y muy ahí rascando, reveló que la familia había comprado para el tratamiento de la dermatitis atópica del niño una oferta. La oferta era una promoción que había en la farmacia, que era un producto 2x1. Fijaros que son casi iguales los botes. Uno era el gel para lavar al niño y la otra era la leche hidratante que venía de regalo, no sé cuál era, uno de los dos era el regalo. Y entonces, ¿qué pasó? Que utilizaron el gel como si fuera una leche hidratante y se lo dejaron puesto en la piel. Por eso no lo tenía ni en la zona del pañal, porque ahí no se lo pusieron, porque ahí le ponían otra crema, ni lo tenían en los pliegues. Entonces, pues una vez ya descubierto esto, pues el niño fue tratado tópicamente con sus corticoides, con sus emolientes y pues evolucionó favorablemente. Pues finalmente, ya como reflexión, lo peor no es equivocarse, no es cometer un error, sino que es justificarlo, no lo tenemos que justificar, lo que tenemos que plantearlo es como una oportunidad para intentar corregirlo y para mejorar, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, eso es lo que os quería contar.